Buenas, nosotros somos estudiantes de Geometría Fundamental y Trigonometría y se nos ha encargado el diseño exclusivo de un condominio para la venta a familias piuranas. Nosotros somos el grupo 86 y los integrantes son Renzo Carrasco, Jorge Benítez y quien les habla, André Bendezú. Ahora procederemos al planteamiento del problema. Para poder construir todos los edificios necesarios, es necesario fijar arbitrariamente un edificio conocido. Este va a ser el de base cuadrada, que tiene de lado 15 metros y centro en el punto A. Para ubicar el edificio de base circular, va a ser la intersección de dos lugares conocidos. La prolongación de una de las diagonales del edificio de base cuadrada y una circunferencia de radio 65 y punto de centro en A. Ahora, para ubicar la pista, debemos tener claro que el centro del edificio de base cuadrada va a ser el punto A y el centro del edificio de base circular va a ser el punto B. Necesitamos trazar dos circunferencias. La primera, de centro en el punto A y de radio 85, y la segunda, de centro en el punto B y de radio 105. La pista va a ser la tangente común a estas dos circunferencias. Ahora, para ubicar la caseta de vigilancia, se nos pide que la suma de distancias del edificio de base circular y el edificio de base cuadrado sea la mínima posible. Como no nos dan las dimensiones de esta caseta, nosotros hemos utilizado un paralelepípedo recto de 2 metros de base y 2.85 metros de altura. Primero tenemos que trazar una recta S paralela a la pista que diste 1 metro. Después tenemos que usar reflexión al punto A, que es el centro del edificio de base cuadrada, sobre la recta S, obteniendo así un punto que es A'. Este punto A' tenemos que unirlo con el centro del edificio de base circular, que va a ser el punto B, y la intersección de dicha recta con la recta S va a ser el centro donde se encontrará nuestra caseta de vigilancia. Soy Renzo Carrasco Calle y continuaré con la exposición. En este caso vamos a ubicar el supermercado. Igual que en el problema anterior, supondremos arbitrariamente las medidas del supermercado. En este caso el supermercado va a ser un paralelepípedo de base rectangular de 7.5 metros de ancho, de 15 metros de largo y 3 metros de altura. Puesto que las distancias del mercado a los centros del edificio y la caseta de vigilancia debe ser mínima, entonces el punto M, que será el centro del mercado, será el punto de Fermat del triángulo que formen los centros del edificio y la caseta de vigilancia, triángulo ABC, ¿no? Para saber dónde estará ubicado el mercado, aplicaremos una reflexión al segmento BC respecto de B con un ángulo de 60 grados, obteniendo así el punto C', ¿no? Posteriormente uniremos C' y A, obteniendo otro segmento C'A, ¿no? Luego aplicaremos una reflexión a AC respecto de A con un ángulo menos 60 grados, obteniendo el punto A2'. Luego uniremos A2' y B y obtendremos el segmento A2'B. En la intersección del segmento A'C y A2'B estará ubicado el centro del supermercado, el punto M. Ahora procedemos a ubicar el reservorio de agua. El reservorio de agua será un cilindro de radio 5 metros y de altura 10 metros. ¿No? Por datos de problema conocemos que el ángulo que forman las tuberías del reservorio que proveen a los centros de los edificios es 60 grados. Además se conoce que dista 35 metros de la prolongación de AB, ¿no? Para ello es preciso encontrar un punto L que distará una distancia desconocida respecto de B. Con el gráfico anterior y por teorema de las tangentes podemos hallar la distancia X, que será igual a 1.33 metros. Con esto ya podemos encontrar el punto L, que se encontrará en la intersección de dos lugares geométricos, circunferencia de centro B y radio 1.33 metros, y prolongación del segmento AB.
El centro del reservorio, el punto R, se encontrará en la intersección de dos lugares geométricos: circunferencia Apolonio de ángulo 60 y segmento AB, y circunferencia de centro L con radio 35 metros. Bueno, yo soy Jorge Benítez y voy a hallar el telescopio. Para este problema es necesario considerar las alturas de los edificios, ya que nos dicen que el telescopio mira a las partes altas de los edificios con un ángulo de 20 grados. Es por eso que tenemos que considerar las alturas y podemos hallarlo por tangentes, haciendo un triángulo desde el punto donde decimos que se va a ubicar el telescopio, la altura y la distancia que tiene el telescopio respecto a las bases de cada uno de los edificios. Es por eso que lo podemos hacer por tangente del ángulo que se forma aquí, que es el ángulo 20, con el cateto opuesto, que sería la altura, sobre la distancia sobre el plano que tiene el telescopio. Es por eso que podemos hallar que la distancia del telescopio respecto al edificio de base cuadrada va a ser 48.35 metros. Luego, tomando con respecto al edificio de base circular, haciendo los mismos cálculos, podemos decir que tangente de 20 va a ser igual a la altura del edificio sobre la distancia del telescopio hacia el edificio. Y allí podemos hallar que el telescopio respecto al edificio de base circular se encontrará a una distancia de 58.38 metros. Ahora, como el telescopio tiene que cumplir esas dos condiciones, podemos hacer una circunferencia de centro A y radio 48.35 y otra circunferencia de centro B y radio 58.38. Entonces el telescopio se encontrará en la intersección de esas dos circunferencias. Ahora procederemos a ubicar la gruta. Para esto debemos saber que la gruta se encuentra en el lugar donde la suma de las distancias de las partes interiores del reservorio y el supermercado es 105 al cuadrado, y además que la relación de estas distancias es de 2 a 1. En primer lugar, hallamos la distancia del reservorio al mercado. Esto lo podemos hacer por ley de cosenos, y por lo cual hallamos que la distancia es 82.87 metros. Luego, podemos decir que la gruta se encuentra en la intersección de dos lugares geométricos. Y empecemos. El primer lugar geométrico será la circunferencia del centro X, que podemos usar el punto medio de RM, y de radio 61.60. Esto nos da, al usar la fórmula de la suma de los cuadrados de distancias. Además, el segundo lugar geométrico será la circunferencia de Apolonio de constante 2 y puntos conocidos R y M, que son el reservorio y el supermercado respectivamente. Bueno, estas son algunas fotografías que tenemos realizando la maqueta a escala 1 a 150. Gracias.